Documental informativo. A continuación, el tema de consulta. Hola. El tema para hablar se titula Números radicales y sus propiedades. Durante el audiovisual, voy a ser su tutor matemático. Espero que me presten atención. Los números radicales pertenecen al conjunto de los números reales. Parten de una operación aritmética avanzada, llamada radicación, que es contraria a la potenciación. En este caso, intervienen dos ramas de las matemáticas, la aritmética y el álgebra. Nota: este tutorial se hace con el fin de explicarles a los estudiantes de la secundaria, también de las carreras profesionales e ingenieriles, sobre los números radicales, para que de manera amigable puedan entender satisfactoriamente. Es necesario un repaso sintético de las operaciones matemáticas, como la suma y la resta, pero lo más importante del asunto es tener los sólidos conocimientos prácticos en la multiplicación y en la división. Les comparto las tablas de multiplicar de los números dígitos, es decir, del 1 al 9. Para complementar el repaso, esta es la tabla de multiplicar del 10. Generalmente en la enseñanza escolar, los profesores asignados de matemáticas y le demandan al alumnado aprendernos de memoria todas las tablas de multiplicar del 1 al 9, inclusive la tabla de multiplicar del 10. Este es el resumen geométrico de las tablas de multiplicación numérica. Ahora, vamos a repasar la potenciación. Es una operación matemática avanzada, que consiste en multiplicar un solo número llamado base, por la cantidad de veces, llamada exponente. Ejemplo: tenemos una cantidad entera positiva y negativa como el 2, representando la base de la potencia. A continuación, se multiplica la base por las veces que indiquen los exponentes, como ustedes pueden observar. Y finalmente la respuesta de cada ejercicio es un resultado llamado potencia. Siguiente ejemplo. Tenemos una base de cantidad entera 5, siendo positiva y negativa. Se va a multiplicar la base por las veces que indiquen los exponentes. Y sus resultados respectivamente son sus potencias calculadas. En resumen, es muy clave considerar la aplicación de la ley de los signos, que se enuncian así: más por más da más, menos por menos da más por menos da menos por más da menos. Espero que aquello jamás se les olvide, porque es muy fundamental para entender el tema en cuestión. Para su información, la radicación es una operación matemática avanzada, que consiste en extraer la raíz de una cantidad o de una expresión. Es importante y es necesario de que hayan entendido y comprendido. Como ya les expliqué en el repaso de la potenciación, la potencia vendría a ser el subradical, o radicando que se halla dentro del signo radical, como bien observan. El índice es el número que se encuentra en la parte superior del signo radical, a diferencia del exponente, es el que determina cuántas veces se debe descomponer el subradical para extraer la raíz como resultado, y cuya raíz viene a ser la cantidad base. Nota: los números radicales exactos, o con raíz exacta, se representan en el conjunto de los números enteros, o los números racionales, mientras que los números radicales inexactos se representan únicamente en el conjunto de los números irracionales, o expresiones numéricas imposibles de calcular mecánicamente o mentalmente, claro está. Los números radicales tienen similitud con las expresiones algebraicas, o los llamados términos literales, que constan de una letra como base y un grado llamado exponente. Aunque particularmente dentro del tema, nunca falta la expresión del signo radical, que agrupa internamente a la cantidad subradical, o radicando, y el índice, que es también importante tener en cuenta. Espero que me hayan entendido.
Para comenzar con las propiedades de los números radicales, les explico lo siguiente. Cuando existan índices pares de cada radical, el subradical siempre es una cantidad entera positiva, su resultado raíz pertenece a una cantidad entera, positiva y negativa a la vez. Lo mismo pasa en cada raíz, si fuera para una cantidad fraccionaria, una cantidad decimal y una cantidad racional, positiva y negativa a la vez, representando así dos raíces con valor opuesto. Para el caso de los índices impares, el subradical puede ser una cantidad entera positiva o negativa, su resultado o raíz pertenece a una cantidad entera, dependiendo en este caso siempre del signo que tenga el subradical. Si el subradical es positivo, su raíz también es positiva, pero si el subradical es negativo, entonces su raíz también es negativa. Pero atención. Si en cualquier índice par del radical, el subradical es una cantidad entera negativa, entonces, no existe un resultado dentro del conjunto de los números reales. Ustedes mismos lo confirman en sus calculadoras, con un mensaje de E mayúscula, indicando error. Además de influir formalmente la ley de los signos, para que repasen de nuevo. Ahora. Para continuar con el tema, los números radicales también se pueden expresar sin el signo radical, es decir, como una cantidad entera, una cantidad fraccionaria o una cantidad decimal, siempre y cuando su exponente sea fraccionario. El numerador del exponente fraccionario es el exponente del subradical, mientras que el denominador del exponente fraccionario es el índice de todo el radical, claro está. Nota. Para tener además en cuenta, el índice de cualquier radical nunca puede ser igual a cero, porque pierde el sentido de las propiedades dentro de los radicales. Se pueden simplificar los números radicales en una simple expresión, siempre y cuando los subradicales no sean números primos. Necesariamente los subradicales deben ser divisibles, al punto de que se descompongan por un respectivo número divisor, respetando las propiedades en cierta cantidad numérica dentro del signo radical. Ejemplos. La suma y la resta de radicales se pueden hacer siempre y cuando los subradicales sean semejantes. En algunos de los casos se puede simplificar un radical o varios mediante descomposición numérica a las cantidades subradicales hasta dar con radicales semejantes simplificados. Estos son algunos ejemplos que les expongo. Para el caso de la suma y resta de radicales distintos por su naturaleza, por defecto quedarían expresados desde el binomio, hasta los polinomios que tengan muchos términos no semejantes. En otras palabras, la suma y la resta de dos o más subradicales de distinto valor no se pueden ejecutar, quedando en consecuencia, como si fueran términos algebraicos. Espero que les haya quedado claro. La multiplicación de radicales es la operación más accesible y simple para calcular resultados. En el primer caso, se pueden multiplicar radicales con el mismo índice, de manera directa. Estos son algunos ejemplos.
Antes de continuar, hago un paréntesis para recomendarles a ustedes un video tutorial disponible en este canal titulado Operaciones básicas con números fraccionarios, el cual les va a servir para el siguiente paso a explicarles. En la descripción de este vídeo les dejo el enlace para que se apoyen. Continuaremos con la explicación del tema. En el segundo caso, también se pueden multiplicar radicales con distinto índice, y para aquello, debemos calcular el llamado mínimo común índice, que es el mismo mínimo común múltiplo de una suma o resta de fracciones heterogéneas. Todo esto se hace con el fin de multiplicar con un mismo índice todos los radicales transformados. Estos son algunos ejemplos que les expongo. Nota. También se pueden multiplicar los radicales, expresándolos cada uno con su exponente fraccionario respectivo. Vean ustedes. La división de radicales con el mismo índice es otra de las operaciones sencillas de realizar. Estos son los ejemplos. Ahora, la división de radicales con distinto índice se hace similar a la multiplicación de radicales con distinto índice, como ya les expliqué, hallando el mínimo común índice. Estos son los ejemplos. La potenciación de radicales, cuyo índice y exponente del subradical sean iguales, anula el signo radical con estos resultados. Para el caso de la potenciación con índice y exponente distintos, se pueden expresar en una agrupación de términos, en las que se pueda en algunas de ellas anular el signo radical, claro está. Ejemplo. Se divide el exponente numerador entre el índice denominador, determinando su resultado. La radicación de radicales va enfocada, desde la división de fraccionarios, relativo a sus exponentes que, a continuación les expongo de ejemplo. También se puede multiplicar directamente los índices, convirtiéndose así en un radical transformado, sin alterar su resultado. Por último, se pueden racionalizar expresiones fraccionarias simples con radicales, o de un solo término, cuando su denominador represente un radical cualquiera. Hay que tener en cuenta su similar valor en la cantidad para ser multiplicado en ambos términos del fraccionario. La racionalización de expresiones fraccionarias complejas, cuyo denominador tenga al menos uno o más radicales, se procede a multiplicar, por el método de la conjugada, en ambos términos del fraccionario compuesto. Estos son los ejemplos. En resumen de todo este tutorial, acerca de los números radicales, es de que repasen todas las veces necesarias posibles, con el fin de comprender el aprendizaje afín, y tener muy presente que este tema, a pesar de lo complejo, su procedimiento es sencillo y accesible de resolver, mediante ejercicios prácticos de apoyo, para los aprendices y el alumnado. Si necesitan repasar más y en detalle este tema tutorial sobre los números radicales, les recomiendo el libro de álgebra, por Aurelio Baldor, en el capítulo 31.
Aquello se encuentra en la página 418, y allí en adelante pueden profundizar a fondo sobre el tema relacionado. Cuenta con casos y ejemplos explicados, también contiene ejercicios para desarrollar en la práctica. Es bastante útil para el recurso. Los números radicales se explicaron aquí, con el fin de repasar conocimientos prácticos en la aritmética y el álgebra, pues demandan mucha atención al detalle, y además ser muy específicos en cada ejercicio relativo, como ustedes pudieron ver. La ingeniería y el profesorado requieren esencialmente el dominio necesario de los radicales para enseñarles a los estudiantes en formación. Estas son las fuentes de consulta para que complementen toda la explicación del tema sobre los números radicales. Ha concluido el tema tutorial, que trató acerca de los números radicales y sus propiedades. Muchas gracias a los que se interesaron en el tema, y asimismo prestaron atención hasta el momento. Esperamos que les haya quedado claro lo aprendido aquí, también que haya sido de su agrado y de su interés. Eso es todo. Que estén bien, y hasta la próxima. Chao. Esto fue Documental Informativo.